Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes hispanoamericanos desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con la segunda entrega de esta serie de programas dedicados no solo al divorcio, sino a desmontar y denunciar la plaga de los divorcistas. En el día de hoy, el segundo tema más importante en la Iglesia después del tema de la salvación es el tema del divorcio. El divorcio es un tema muy práctico y muy doloroso, estimado oyente, y también un tema doctrinal pero que muy mal enseñado, como lo estamos viendo en estos mensajes. Uno de los temas más dramáticos que atendemos en la consejería pastoral es el tema del divorcio. No hay nada que desgarre más a una persona después del tema de la muerte de un ser querido que el tema del divorcio. Y detrás del dolor del tema del divorcio están siempre los divorcistas. Por eso, señoras y señores divorcistas, señores oyentes del Ministerio Tinajas y seguidores del programa Encuentros, sepan todos ustedes que desde aquí se han desatado contra los divorcistas los 4 jinetes del Apocalipsis. Nuestro caballo blanco lleva el arco para clavarle en la frente las flechas de la verdad a los divorcistas. Nuestro caballo rojo recorre el continente quitando la falsa paz en la que viven los engañados divorcistas, los divorciadores y los divorciados recasados. Nuestro caballo negro galopa por la red llevando la balanza de la justicia correcta de este tema. Y nuestro caballo amarillo lleva la espada de la verdad para cortar toda esta mentira de los divorcistas y destrozar el montaje del negocio del divorcio en las iglesias y en Internet, por parte de los pastores, pastoras, predicadores, líderes, profetas, apóstoles, teólogos y sacerdotes defensores del divorcio y de la nulidad matrimonial. Se ha desatado la furia de los 4 jinetes del Apocalipsis contra los divorcistas enemigos de la verdad y enemigos de Dios. Así que, sin más dilación, vayamos entonces, estimado oyente, hoy a escuchar una nueva serie de diferentes divorcistas que predican esta doctrina de demonios. Escuchemos nuestro primer audio del primer divorcista. Como hemos dicho en nuestro programa anterior, en cada programa mostraremos diferentes divorcistas de sectas que defienden este tema. Así que empecemos entonces escuchando el audio del primer divorcista de esta secta perniciosa de los adventistas. Escuche. El título de este sermón es El divorcio y los cristianos, y el texto base es San Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 10. ¿Cuándo entonces puede justificarse el divorcio? La sierva del Señor dice al respecto: Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo o éste pueda dejarla a ella, y esto es el adulterio, escribe ella. Nada que no sea la violación del lecho matrimonial puede romper o anular el voto del casamiento. Esto está en el libro El Hogar Cristiano. Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo, dice el Espíritu de Profecía. Solo un pecado, el adulterio, puede hacer al esposo o a la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Punto número 1. Si repasa con cuidada atención el audio, cuando este lobo dice: La sierva del Señor dice al respecto. Y cuando dice:
dice el Espíritu de Profecía. Se refiere a su profeta falsa, Elena White, y a sus palabras, porque para los adventistas sus escritos son considerados como la palabra de Dios. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Los escritos de la falsa profeta Elena White son considerados para la secta de los adventistas al mismo nivel de la palabra de Dios. Por eso este lobo, basado en ella, la nombra en este mensaje. Todo adventista que nos esté escuchando sabe de lo que hablo. O sea, que estamos ante un lobo de una auténtica secta con una profeta falsa que no solo ha fallado en sus fechas proféticas y sus profecías, sino que ella y su secta es falsa por admitir que hay divorcio por adulterio. Así que fíjese el doble pecado de esta gente adventista. Primero, manipula la Biblia con eso de que por adulterio se puede uno divorciar y recasar, lo cual es mentira. Y segundo, este hombre engaña a la gente con la permisividad del divorcio y del recasamiento del divorciado y se respalda en una falsa profeta, Elena White, que conste en acta. Punto número 2. Aprovechamos una vez más para decir que no solo es mentira que por adulterio se puede uno divorciar, sino que ir a los impíos a pedir el divorcio va contra la palabra de Dios. Si usted lee atentamente 1 Corintios capítulo 6 del versículo 1 al 7, ahí usted puede ver esto. Versículo 1. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreverá a presentar demanda ante los inconversos? Dicho en otras palabras, es una auténtica vergüenza que un supuesto llamado cristiano o incluso pastores vayan a un juez ateo o inconverso a pedir que dilucide el problema de su matrimonio como diciéndole: mire una cosa, señor juez, nuestro Dios, nuestro manual, nuestra religión, nuestros pastores no son capaces de solucionar este tema. Por eso vengo a usted, señor juez impío, a que me divorcie aunque Dios aborrezca esto que estoy haciendo. ¡Wow! Esas son las palabras de una persona que va a divorciarse ante un juez. ¿Se da cuenta del desafío que está haciendo esa persona de lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 1? ¿Se ha dado cuenta? Sin embargo, los necios divorcistas pastores, lobos y víboras pastoras le dicen a usted que vaya a divorciarse ante los impíos. O sea que vaya usted a dar mal testimonio del cristianismo, un cristianismo que es igual que el mundo. Le dicen que vaya usted a desobedecer a Dios, porque estos divorcistas nunca han leído este pasaje tan claro de la palabra de Dios, en el que el creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio, porque es pecado. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, Dios prohíbe ir a divorciarse ante los impíos. Así que no solamente Dios aborrece el divorcio y aborrece al divorciado, sino que es una vergüenza y una desobediencia ir a los impíos a pedir el divorcio. Versículo 5. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? En vez de solucionar esto entre vosotros, ¿un hermano va y demanda a otro, y esto ante los incrédulos? Dicho en otras palabras, estimado oyente, el Señor dice que es una vergüenza ir a los impíos a tramitar el divorcio y no saber arreglar estos temas en la iglesia ante la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que uno solo puede separarse, pero no divorciarse, porque divorciarse es una vergüenza en toda regla ante los impíos. Vergüenza para la persona que solicita el divorcio, vergüenza para el pastor que no ha sabido arreglar el tema, vergüenza para la iglesia a donde pertenece el que se divorcia, y mal testimonio de esa persona que solicita el divorcio ante los impíos por mostrar cómo los mal llamados cristianos son iguales que los del mundo y son incapaces de solucionar este tema. Se divorcian a raudales igual que en el mundo. Versículo 7. En realidad ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor quedar ofendidos? ¿Ha leído usted, estimado oyente o estimado divorcista, este pasaje alguna vez?
El pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, dice que si hay algún conflicto entre cristianos, hay que aguantarse o arreglarlo en la iglesia, pero no ir a los impíos a poner la demanda. Si no se puede solucionar, entonces, como dice 1 Corintios capítulo 7, uno solo puede silenciosamente separarse, no hacer el escándalo vergonzoso del divorcio que Dios aborrece. Así que fíjese cuántos pecados hay en ir a divorciarse ante un juez impío. Vergüenza, mal testimonio, desobediencia de la palabra, incapacidad pastoral para solucionar un conflicto, orgullo de no quedar ofendido, ignorancia de esta parte de la Escritura, pecado de divorcio y luego seguramente vendrá el pecado de adulterio por recasamiento. Así que, divorcista adventista, derribado, denunciado y desacreditado. Que conste en acta. Pasemos ahora al segundo audio de otro divorcista. Escucharemos ahora un famoso lobo divorcista de la secta de la prosperidad. Escuche este lobo de la secta del dinero. ¿Cuáles son las razones provistas por la Biblia para divorciarse o para volverse a casar? Bíblicamente, Cristo dice en el Nuevo Testamento, la infidelidad es una razón correcta para divorciarse. Usted tiene todo el derecho de recasarse. Número 2, el abandono de uno de sus cónyuges. 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 al 15. ¿Qué quiere decir eso? Si el hombre dice, ¿sabes qué? No quiero más vivir contigo, y quiere separarse, quiere irse, usted tiene toda la libertad de dejarlo ir. Pero si el inconverso le abandona, entonces usted queda libre de hacer una decisión y de volver a casarse. Mucho pedir dinero, pero de estudiar la verdad del tema, nada de nada. Este es un auténtico farsante, mal llamado apóstol e ignorante de la palabra de Dios. La gente tiene los pastores que se merece. Los que tienen el divorcio en su corazón, escuchan estos divorcistas. Los que tienen el materialismo en su corazón, escuchan estos lobos materialistas. Contraargumento número 1 de este divorcista. El pasaje de Mateo 19:9, como hemos dicho 1000 veces, no habla de infidelidad, con lo cual este lobo manipula la Escritura. Fornicación no es adulterio, no es infidelidad, ni es inmoralidad, ni nada de esos inventos de estos divorcistas. Fornicación, ahí es uniones inválidas, uniones fornicarias, uniones abominables ante Dios, como por ejemplo el incesto, la bigamia, la poligamia o los mal llamados matrimonios homosexuales. Solo estas parejas deben divorciarse, y al hacer ese divorcio no es pecado. Y luego, si rehacen su vida de forma normal y bíblica, no cometerían adulterio. Por lo tanto, este falso apóstol divorcista está mintiendo a su audiencia, que como cabras son llevadas al precipicio. Por lo tanto, argumento derribado. Contraargumento número 2. El abandono no es motivo de divorcio nunca en la Biblia. Este lobo se lo ha inventado y miente. No hay ningún pasaje directo o inferencial que diga que por abandono uno puede divorciarse. Ni uno. Fíjese si será descaradamente necio y mentiroso este predicador, que aunque nombra 1 Corintios 7 en su mensaje, deliberadamente no lee 1 Corintios capítulo 7 versículo 11 a su audiencia, que dice que si alguien se separa, no se case. Que si el cónyuge lo abandona, no se case. Quédese sin casar. Pero este mentiroso dice que uno puede recasarse por abandono. Convénzase por sus propios ojos y vea cómo engaña este necio lobo materialista y divorcista a su audiencia. Lea 1 Corintios capítulo 7 versículo 11. Si un creyente se separa, quédese sin casar. En todo el capítulo de 1 Corintios 7, el Espíritu Santo no usa nunca la palabra divorcio, ni tampoco en los manuscritos griegos se usa la palabra divorcio en este capítulo. Solo se usa la palabra separación. Una cosa es divorcio y otra cosa es separación. La Biblia conoce las dos palabras, y aquí en 1 Corintios 7, que es el pasaje que nombra a este divorcista, no se usa la palabra divorcio ni abandono, solo se usa la palabra separación, y recalca
tajantemente que luego no se case. Para rematar el tema, este ignorante apóstol no ha leído en 1 Corintios 7:39, donde dice que solo la muerte permite el recasamiento. Pero este hombre añade que por abandono usted podría divorciarse y recasarse, cuando Dios odia el divorcio y el abandono no es motivo nunca de divorcio ni permiso para recasarse. Cuidado con este lobo de las praderas americanas que está llevando a miles de personas a la condenación eterna, no ya solo por esta doctrina errada del divorcio, sino por sus falsas profecías fallidas, su materialismo, su falso evangelio y su negocio de la religión. Lo tiene todo. Es un auténtico lobo de pura raza. Y nosotros lo denunciamos como un falso pastor, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habrá entre vosotros falsos pastores que introducirán herejías. El divorcio y el recasamiento por abandono es una herejía. Si usted sigue a este lobo que ya habrá identificado por la voz, usted es cómplice de sus herejías. Deséchelo de su vida. Pasemos ahora al análisis y comentario del tercer divorcista. Veremos ahora un divorcista calvinista. Como ya hemos dicho muchas veces en el canal, el calvinismo reformado tiene muchas doctrinas erradas y una de ellas es esta: enseñar el divorcio por adulterio. Escuche y convénzase. El Señor está diciendo hay una sola cosa aparte de la muerte que puede disolver un matrimonio, que es la fornicación, el adulterio. Hermanos, ¿qué es un divorcio? Un divorcio es una ruptura total del vínculo matrimonial, de tal manera que estas dos personas dejan de ser una, como si nunca antes hubiesen estado casadas. Pero ¿qué pasó al llegar el Nuevo Testamento? Al llegar el Nuevo Testamento, esa ley civil ya no se aplica, la ley civil. Pero el adulterio sigue siendo la única causa que rompe el vínculo. Creemos firmemente que el Señor permitió el divorcio por causa de infidelidad, lo creemos. Así como el Antiguo Testamento rompía el vínculo por la muerte del culpable, así también en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente, no a matar al culpable, pero sí a divorciarse de él. Se le da permiso. Contraargumento número 1. Este hombre dice claramente en el audio que fornicación es como adulterio. Pero eso es falso. La palabra fornicación no es adulterio. Son dos palabras siempre diferentes en toda la Biblia, y mayormente en el Nuevo Testamento. Ya hemos dicho muchas veces que un casado nunca puede cometer fornicación. Por lo tanto, ahí la palabra fornicación tiene que ser otra cosa, en una de sus varias acepciones polisémicas. Tome una concordancia bíblica, estimado oyente, y verá cuántas veces aparecen por separado la palabra fornicación y adulterio en el Nuevo Testamento, porque para Dios son dos cosas diferentes. Pero este manipulador en el audio, usted ha visto cómo dice que son la misma cosa, y eso es mentira. Este hombre calvinista, famoso, muy famoso, es un auténtico mentiroso. Jesús conoce la palabra adulterio y no la usa en la excepción. Si fornicación fuera adulterio, Jesús lo hubiera dicho, pero él hace un giro en el versículo de Mateo 19:9 y dice que la excepción no es por adulterio, sino por uniones fornicarias, tipo incesto, bigamia o uniones homosexuales. Solo esas son divorciables. Por lo tanto, este calvinista reformado está mintiendo, es falso. Contraargumento número 2. Este errado calvinista, como todos, dice que el divorcio es rotura del vínculo matrimonial, pero eso también es mentira, porque ni el divorcio, ni el adulterio, ni el abandono, ni la conversión, ni nada humano rompe el pacto matrimonial ante Dios, ni rompe la promesa de fidelidad que un día se hizo ante el cónyuge. Solo la muerte deshace o desvincula a un cónyuge de otro. El divorcio no rompe el vínculo. El divorcio es rebelión a lo que Dios mantiene unido. El divorcio es absurdo, no rompe nada como dice este necio, porque el matrimonio permanece vigente delante de Dios en el cielo. El divorcio es un acto de rebelión y un acto inútil, porque el pacto y la promesa de fidelidad siguen vigentes hasta la muerte delante de Dios por mucho divorcio humano que hagan y por mucho adulterio que el otro cometa.
Por lo tanto, ni la conversión, ni el divorcio, ni el adulterio, ni nada de nada rompen en la tierra el pacto matrimonial sellado en el cielo, ni anulan la promesa de fidelidad en un matrimonio. Repito, ni la conversión, ni el divorcio, ni el adulterio, ni nada de nada rompen en la tierra el pacto matrimonial sellado en el cielo, ni tampoco anulan la promesa de fidelidad en un matrimonio. Solo lo rompe la muerte. Por lo tanto, este predicador es mentiroso e ignorante. Hay que tener mucho cuidado con estos lobos calvinistas vestidos de oveja, como los llamaba Jesús. Contraargumento número 3. Este hombre dice que al llegar al Nuevo Testamento, el divorcio es por adulterio. Pero este hombre no se ha enterado que no hay ni un solo divorcio por adulterio en todo el Nuevo Testamento. Si el adulterio permitiera el divorcio en el Nuevo Testamento, ¿no cree usted, estimado oyente, que se verían varios casos de divorcio en alguna de las muchas iglesias del Nuevo Testamento? Sin embargo, ni por asomo se menciona ni un solo divorcio en el Nuevo Testamento por adulterio ni por nada. Señal de que los apóstoles y los cristianos del Nuevo Testamento no lo entendieron así como lo enseña este hombre. ¿Se da cuenta cómo este hombre se desacredita solo? Si las cosas fueran como este hombre dice, que el divorcio se permite en el Nuevo Testamento por adulterio, entonces tendríamos muchos casos de divorcio registrados por adulterio en las iglesias del Nuevo Testamento. Pero, jamás se habla en ninguna carta de ninguna iglesia de un solo divorcio por adulterio. Por lo tanto, este hombre le está enseñando la mentira. ¿Sabe quién es el padre de la mentira, estimado oyente? Repito que si las cosas fueran como este hombre dice, que en el Nuevo Testamento el divorcio es permitido por adulterio, en la enorme cantidad de iglesias que hay en el Nuevo Testamento se hubiera visto algún divorcio por adulterio, pero ni siquiera en la desordenada iglesia de Corinto hay un solo divorcio por adulterio, y mucho menos en todo el Nuevo Testamento, donde no hay ni un solo divorcio por adulterio ni por ninguna otra razón en tantas iglesias. Este lobo calvinista ha sido cazado y ha caído en su propia trampa mentirosa. Tenemos que denunciar y derribar argumentalmente a esta gente, estimado oyente. Jesús conoce la palabra adulterio, pero no da la excepción por adulterio. Por lo tanto, la excepción no puede ser por adulterio. Eso lo entiende hasta un niño que lee el texto. Este hombre miente porque es un mentiroso. Contraargumento número 4 de este divorcista calvinista. Como usted ha escuchado, este pastor dice que la Biblia le da permiso al cónyuge inocente de recasarse. Pero, si este ignorante divorcista calvinista leyera el final del versículo 9 de capítulo 19 de Mateo, donde dice: El que se casa con la inocente repudiada comete adulterio. ¿Y por qué comete adulterio el que se casa con la inocente? Sencillamente porque aún está vigente el pacto matrimonial y la promesa de fidelidad de la inocente. Por eso, aún la inocente víctima cometería adulterio si se recasa después de ser abandonada o de ser repudiada, porque sigue vigente su pacto y su promesa. Clama al cielo tanta manipulación calvinista, tanta mentira y sobre todo, clama al cielo cómo este hombre lleva y ha llevado a miles de personas al adulterio y a la condenación eterna por estas prédicas. Por eso decimos que el calvinismo es una secta y no es cristianismo. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Si a uno le enfurece escuchar estas mentiras divorcistas, estas injusticias, esta impiedad, imagínese entonces lo que debe enfurecer a Dios estos herejes divorcistas. Pero Dios, en su paciencia y en su ira pasiva, espera y utiliza este ministerio tinajas para sacar a la gente del engaño, y de este y de otros calvinistas como este, que son unos mentirosos en esta y en otras doctrinas. Pasemos ahora al análisis del cuarto divorcista. Escucharemos ahora tristemente a un divorcista español que vergüenza me da decirlo y que nosotros lo denominamos de la secta de los divorcistas.
Escuche atentamente las dos barbaridades que dice este hombre español. Escuche. Pues como decíamos en Mateo capítulo 5 y también en Mateo capítulo 19, como dice Jesús, versículo 9, dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, el matrimonio permanece firme mientras no haya adulterio. En el momento que hay adulterio, la persona que es inocente es libre de ese matrimonio, porque la otra persona rompió el pacto matrimonial y tendrá que dar cuenta delante de Dios. Contraargumento número 1. Decir que el divorcio se puede por adulterio es totalmente falso, como ya hemos dicho muchas veces. Jesús no usa la palabra adulterio en Mateo capítulo 19, versículo 9. Él venía hablando en el versículo 9 del adulterio. Pero, al llegar a la excepción, Jesús hace un giro y en lugar de decir que la excepción para poder divorciarse y volver a casarse es por adulterio, él dice por el contrario que es por fornicación. Y al hacer ese giro de palabras y decir que es por fornicación, nos debería llamar la atención, porque tiene que ser otra cosa diferente de adulterio. Como ya hemos dicho, fornicación en la Biblia nunca es adulterio. Por lo tanto, este hombre está engañando, engaña a su iglesia, engaña a la audiencia y está haciendo pecar a la gente a la vez que él está autoengañado. El único divorcio que no es pecado es el de divorciar una relación incestuosa, bigámica u homosexual. Esas uniones son inválidas, que Dios las ve como pecado de abominación. Entonces Dios manda que sean divorciadas. Y si luego esas personas rehacen su vida de forma normal, eso no sería adulterio. Por eso Jesús dice, excepto. ¿Pero excepto qué? Pues que no es pecado el divorcio por incesto, por bigamia o uniones homosexuales, y tampoco sería pecado el recasamiento posterior de esas personas. Esa es la excepción de Jesús. Pero este predicador español no se entera, y lo peor de todo es el daño que está haciendo con esta mentira. Pero la cosa no acaba ahí. Escuche ahora la siguiente aberración doctrinal de este hombre español. ¿Cuál es vuestro pecado? Se miraron el uno al otro y me dijeron, es que no estamos casados. ¿Cuántos años llevan juntos? 15. ¿Tienen 2 hijos en común? Sí. ¿Y ustedes no están casados? No. ¿Quién les ha dicho eso? Porque el matrimonio no es la ceremonia. Delante de Dios ustedes están casados. Bíblicamente, el matrimonio se realiza mediante la unión sexual de un hombre y una mujer. No es la ceremonia lo que hace el matrimonio. De modo que cuando un hombre y una mujer se acuestan juntos y tienen relaciones sexuales, delante de Dios se han casado. Si la primera aberración doctrinal que ha dicho este hombre español clama al cielo, esta otra aberración de decir que, por el simple hecho de que una pareja haya tenido muchos años de convivencia sexual sin haberse casado, eso ya es un casamiento. Argumentando erradamente que la unión sexual hace el casamiento y que no se necesitan ceremonias. Español ignorante. La unión sexual no es lo que consuma un matrimonio. Negamos tajantemente en público que la unión sexual consume un matrimonio. El casamiento se consuma por medio de 3 elementos universales y bíblicos. Primer elemento, una autoridad que los case. Segundo elemento, un compromiso con otra persona ante testigos. Y tercer elemento, la promesa mutua de fidelidad. En el momento que se realiza esto, ahí sí se produce el pacto matrimonial sellado para siempre hasta la muerte ante Dios. La cama no hace un matrimonio. La cama o las relaciones sexuales no hacen un matrimonio. Sencillamente porque entonces cualquier libertino que se ande acostando con cualquiera, entonces se estaría casando con muchas personas. Este necio confunde el acto de ser una sola carne con un pacto. Pero ser una sola carne física en lo sexual no es un pacto, es un acto. El pacto es una cosa y el acto sexual es otra. El acto sexual no consuma, no forma, no establece un matrimonio, por mucho que sean una sola cosa física.
Por ejemplo, una pareja puede haberse casado y tristemente morir antes de la relación sexual. ¿Esa pareja se ha casado? ¡Claro que se ha casado! Porque el casamiento no lo hace la unión sexual, sino el pacto y la promesa matrimonial ante testigos y ante una autoridad. Eso siempre lo fue y lo será. Tenemos el caso de José y María en la Biblia, que la tomó por esposa, pero dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 25, que José no la conoció hasta después de nacer Jesús y después del tiempo de la purificación de ella. Es decir, no tuvieron relaciones sexuales hasta pasado casi un año después del casamiento. ¿Hay algún valiente que diga que José no estaba casado con María porque aún no había tenido relaciones sexuales con ella, cuando la Biblia dice que la tomó por esposa? Hay que ser muy ignorante para decir que la unión sexual hace un matrimonio. Por lo tanto, este divorcista ignorante español está aprobando el pecado de convivir en fornicación en pareja, como un casamiento sin casarse ante una autoridad, y eso es herejía que clama al cielo. ¿Se da cuenta cuánto lobo suelto hay por ahí, estimado oyente, y por qué batallamos con los 4 jinetes del Apocalipsis contra esta ralea de predicadores que hace pecar a la gente, que está engañada y lleva a las personas al abismo eterno junto con ellos? ¿Se da cuenta por qué batallamos en estos programas contra esta gente divorcista? Tenga cuidado con estos lobos y mire lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti. Y porque ignoraste la ley de tu Dios, también yo te ignoraré a ti. Que conste en acta. Y pasemos ahora al quinto y último audio divorcista. Escuchemos ahora a una famosa serpiente que mueve masas, pero más bien las mueve por su sensualidad en el púlpito, más que por conocimiento correcto de la Biblia, que ni por asomo lo tiene, como veremos en el siguiente audio. Escuche. Estatutos establecidos por el Señor Jesús para proceder a una acción de divorcio y ser esta acción respaldada por Dios es por causa de adulterio en la relación. Es decir, cuando una de las dos partes procede a establecer un lazo sentimental con alguien, ¿verdad?, extra, fuera de la relación matrimonial. En este caso, si fuera la mujer, si ésta comete adulterio con un hombre, siendo ella arrastrada a ligarse sentimentalmente hablando con aquel hombre que no es su marido, pues el esposo tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio, y esto es respaldado por la palabra de Dios. ¡Qué barbaridad es escuchar estas víboras que envenenan miles de personas a pecar con esta idea falsa de que el adulterio da permisividad para el divorcio y el recasamiento! Pero eso es falso. Cuando Jesús nunca habla del adulterio en Mateo capítulo 19, versículo 9, como permisividad para el divorcio. Ya hemos dicho muchas veces que fornicación no se refiere a adulterio, sino a uniones fornicarias tipo incesto, bigamia o uniones homosexuales. Esas son las únicas excepciones que pueden divorciarse y no son pecado. Y si luego se recasan, no cometen adulterio. Porque el casamiento anterior no había sido casamiento, había sido abominación. Repetiremos esto hasta el cansancio con cada divorcista. Ahora, preste atención a este último razonamiento que le vamos a dar hoy. Cuando Jesús dijo lo de Mateo capítulo 19, versículo 9, aún estaba bajo el régimen del antiguo pacto, y en el antiguo pacto el adulterio, de él o de ella, se pagaba con la muerte. Por lo tanto, esa era la forma de quedar libre el inocente, para volver a casarse. Porque si alguien adulteraba, sencillamente lo mataban. Por lo tanto, fornicación no puede ser adulterio, ya que el cónyuge inocente automáticamente quedaba libre por la muerte del adúltero. No quedaba libre por el acto del adulterio, sino porque al adúltero lo mataban. ¿Comprende la idea, estimado oyente? Esta es una razón más para demostrar que fornicación no es adulterio en Mateo capítulo 19, versículo 9. Ni el acto del adulterio libra al inocente para casarse otra vez, ni en la época de Jesús, ni en nuestra época de ahora. Esta mujer no es más que parte de esa plaga de divorcistas, de engañadores y engañados con el tema de que
El adulterio da carta libre para divorciarse y recasarse. No, no y 1000 veces no. Que conste en acta. El panorama divorcista es terrible, estimado oyente, y en los sucesivos programas seguiremos mostrando, derribando y denunciando esta jauría de lobos y víboras que muerden y envenenan a las cabras con su mala doctrina del divorcio y tratan de engañar a las ovejas. Tenga mucho cuidado, se lo hemos advertido. Ahora su sangre no caerá sobre nosotros porque se lo hemos avisado. Si nosotros no tenemos la razón en nuestra tesis antidivorcio por adulterio, usted no pierde nada por hacernos caso. Pero si nosotros tenemos la razón de que el adulterio y el abandono no son razones para el divorcio ni mucho menos para el recasamiento, entonces, si tenemos razón, que la tenemos, y usted se ha divorciado y recasado, le espera la condenación eterna, a menos que se convierta por medio del Evangelio. Parafraseando el pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 15, diríamos que: ¡Ay de vosotros, divorcistas, que recorréis mar y tierra predicando vuestras doctrinas para ser adeptos! Y una vez hechos, los hacéis doblemente hijos del infierno, igual que vosotros. ¡Wow! Menudo pasaje, estimado oyente. Los fariseos eran los divorcistas de aquel entonces, y Jesús les habló muy fuerte. De la misma manera, estimado oyente, lo hacemos nosotros en el día de hoy de forma implacable contra los fariseos divorcistas modernos que venimos denunciando programa a programa, porque esta doctrina de demonios del divorcio y del recasamiento del divorciado clama al cielo por justicia y denuncia. Ahora, usted decide con su conciencia, con su razonamiento y con la Biblia en mano si lo que nosotros decimos es verdad o, por el contrario, lo que esta gente divorcista que ha escuchado en el día de hoy dice la verdad. Usted decide. Si los divorcistas repiten y repiten que fornicación es infidelidad o adulterio, nosotros repetiremos y repetiremos hasta el cansancio que fornicación no es infidelidad ni adulterio. Que conste en acta. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, oye las palabras de Dios, pero el que no las escucha es porque no es de Dios. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los perdidos divorcistas o en el grupo de la verdad bíblica antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado? Usted tiene que posicionarse. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el mensaje radical del día de hoy. Continuaremos en el próximo programa mostrando más predicadores divorcistas de más denominaciones divorcistas y hablando más de nuestra tesis teológica en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Una plaga infecciosa que hay en el día de hoy. Plaga que hay que fumigar con la verdad. Si algo no ha quedado claro o quiere hacer alguna pregunta, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como manda el Espíritu Santo, este pastor bautista Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo mensaje antidivorcista en nuestro habitual programa Encuentros.